Los cementerios son lugares de paz en los que los difuntos deberían descansar por el resto de la eternidad. Pero en las historias de hoy descubrirás que cuando son perturbados, los eventos paranormales más extraños y aterradores pueden llegar a pasar. La invocación. Buenas tardes, Ger. Mi nombre completo es Jaime Pérez Rodríguez. Esta historia le pertenece a mi hermano mayor, Carlos Pérez Rodríguez. Él trabaja en un cementerio de nuestro pueblo natal desde que era muy joven. Al trabajar en un sitio tan aterrador, claramente ha pasado por muchas cosas y tiene montones de historias por contar. Pero dice que esta fue una de las que más terror le ha causado en toda su vida. Ocurrió cerca de octubre cuando todas las personas se habían ido y el cementerio quedó solo. Él comenzó a dar su rondín nocturno que debe realizar todos los días a esas horas para sacar a cualquiera que se quede ahí, ya sea porque se perdió o porque quiere hacer algo ilegal. Pero en un lugar tan grande como ese cementerio, era muy fácil que alguien se escondiera. Después de realizar su rondín, no encontró a nadie, lo cual es usual porque nadie en su sano juicio quiere quedarse en un lugar en el que entierran muertos. Cuando ya iba de regreso a su caseta, escuchó un ruido cerca de él. Con la luz de la linterna buscó de dónde provenía el ruido y dice que alcanzó a ver una sombra corriendo entre las tumbas. Pero creía que era un animal, como un perro, porque tenía el tamaño de uno y creyó verlo caminar en 4 patas. Teniendo en mente que se trataba de un simple animalito, lo dejó ir y él continuó su camino de regreso. Pocos segundos después, el sonido se volvió a escuchar y llamó su atención. Él giró la cabeza y miró de nuevo a la sombra escondiéndose entre las grandes piedras que contenían a los muertos. Era como si lo estuviera siguiendo. Ahora, con ganas de descubrir de qué se trataba todo esto, caminó hasta donde había visto aquello. A pesar de no tener tantos años trabajando aquí, cuenta que a él le sigue poniendo nervioso encontrarse con algún fantasma, por lo que el sonido del viento de aquella noche hacía ruidos tan extraños que de vez en cuando lo espantaban lo suficiente como para pegar un salto. La sombra pareció haber corrido, pues cuando se volvió a dejar ver, estaba más lejos. El problema es que esta vez se dio cuenta de que no era un perro ni ningún animal, sino una persona, una mujer desnuda llena de tierra y lodo. Una joven que corría con manos y pies y miraba a mi hermano desde detrás de las tumbas, enseñando los dientes como una bestia. En ese momento fue cuando le cambió la actitud y le gritó que no podía estar ahí. La mujer corrió y se adentró más en el cementerio. Mi hermano corrió detrás de ella tan rápido como pudo y la siguió hasta el final. Dice que se metió entre otras tumbas dando gritos y ya no hubo más movimiento ni sonidos. Él llegó hasta el sitio donde desapareció y encontró algo que le preocupó muchísimo. Un montón de carne cruda y sangrienta estaba torpemente enterrada en la tierra. Había velas negras consumidas y los cadáveres de algunos animalitos como pájaros y ratas. Aquello captó la atención de mi hermano por unos segundos, pero entonces regresó a su mente la extrañísima mujer que había visto y levantó la vista para buscarla de nuevo, pero ya no estaba ahí. Después de platicarlo en familia, él nos dice que cree que esto fue algún ritual satánico para invocar a un ente maligno, y esa joven que vio era uno de ellos. La respiración.
Desenterrar cuerpos no debe ser la mejor de las ideas, y la persona de esta historia lo descubrió de la peor manera. Mi nombre es Gabriela, y esta experiencia que voy a contar le sucedió al tío de mi amigo Ale, quien me la narró y me dio su permiso para darlo a conocer aquí con todos ustedes. Dice que su tío, que en paz descanse, era un señor malo. Estaba muy separado de la familia de Ale y no tenía contacto con casi nadie. Ni siquiera en su mismo barrio era querido y era muy solitario. Robaba a la gente de su colonia y se la pasaba drogándose. Era todo un caso. Un día comenzaron a correr rumores entre los numerosos tíos acerca de este señor. Dicen que se encontraba muy delicado de salud y que iba empeorando cada vez más. Los poquísimos familiares que todavía le tenían algo de compasión lo llevaron a hacerse estudios y en estos no encontraron nada que provocara la caída de su vitalidad. Cuando fueron a dejar al tío a su casa, entraron y vieron tierra en el suelo. Extrañados, aquellos familiares le preguntaron por qué estaba tan sucio, a lo cual él les narró una historia con total tranquilidad, como si no fuera nada del otro mundo. Ahí se dieron cuenta de que él ya no estaba tampoco sano de sus facultades mentales. Eso, o era extremadamente cínico. Dice que hacía un mes había ido a un cementerio pequeño. Su idea no era mostrarle su respeto a los muertos o visitar a alguien que él conociera, sino robarles. Se escondió de la vigilancia, que no era mucha, pues el cementerio no era tan importante, y esperó a que anocheciera. Cuando estuvo seguro de que no había nadie, usó una pala pequeña que escondió debajo de su ropa y empezó a escarbar la tierra. No tardó tanto en encontrar su premio: un ataúd viejo que contenía los restos de alguien. Creo que hasta el ladrón menos listo sabría que no iba a encontrar nada ahí debajo, pero el tío de Ale era necio como una mula y pensó que algo deberían haber enterrado con él. ¿Oro quizá? ¿Una baratija? Solo él sabía qué buscaba, pero encontró de todo menos de eso. Molesto por no haber hallado nada de valor, para no irse con las manos vacías, se llevó los huesos. Pensó que habría alguien en la ciudad que los querría comprar. Se volvió a esconder el resto de la noche y durante las primeras horas de la mañana esperó a que hubiera más visitantes para poder salir desapercibido. Almacenó su botín en su casa por varios días y fue en estos momentos cuando algo comenzó a atormentarlo. Dice que escuchaba una respiración muy cerca de él. La primera vez que la oyó, se giró espantado, pero no vio a nadie. Como un loco empezó a gritar si había alguien ahí, pero tampoco fue respondido. Conforme pasaron los días, aquella respiración se escuchaba cada vez más cerca de su oído. Había noches que ésta lo despertaba y ya te imaginarás el horror con el que se levantaba. Esta situación no dejó de pasar por muchos días que transcurrieran. Obviamente nunca encontró a nadie que quisiera comprar unos huesos humanos, así que terminó por tirarlos. Pero creo que aquello que vino con los huesos se quedó atado al tío, pues nunca se despegó de él y su salud se fue deteriorando con el tiempo. Los familiares que escucharon la historia no solo quedaron horrorizados por la espantosa anécdota que les contó, sino por lo terrible de sus acciones. Ni en sus más retorcidas imaginaciones creyeron que este hombre haría algo tan horrible como desenterrar a un muerto. Al final, los tantísimos problemas que tenía terminaron por acabar con su vida. Poco más se sabe de su historia, pues como dije al inicio, el señor no tenía casi contacto con nadie, excepto con su fantasma. La peor tradición.
Mi familia tiene muchas tradiciones extrañas, pero hay una en especial que sigo sin comprender y que es la fuente de tantos horrores. Tengo recuerdos muy presentes de mi niñez sobre los funerales de mis familiares, todos celebrados en la casa de mi abuela. Ay, cómo odiaba ese lugar. Una gran cantidad de personas nos reuníamos ahí para despedir a algún miembro que pasó a mejor vida. Primos, tíos, hermanos, nietos, toda la familia viajaba de todas partes del país para asistir y estar reunida. Más que un funeral, parecía una fiesta tranquila. No era la primera vez que yo estaba en esos funerales, por lo que tenía buenas razones para asustarme. Los siguientes momentos que llegan a mi mente son relacionados a las noches en aquella casa de mi abuela. Me quedaba con mis papás y mis primos mientras todos los demás miembros se iban a sus casas o regresaban a su hotel o donde sea que se quedaran. Yo sentía mucho miedo. Era aterrador para mi pequeña mente tener al fallecido ahí en el mismo edificio que yo, y mis primos tan jóvenes como yo se sentían de la misma manera. En las historias normalmente son los niños quienes son asustados, pero esta vez fue diferente. Escuchamos el grito de mi mamá y pocos segundos después escuchamos el opaco sonido de las pisadas en los escalones. Después abrieron nuestra puerta y se metieron cerrándola de golpe. Mis primos y yo nos despertamos del todo y solo observamos. Mi papá estaba preguntando en voz alta qué pasaba y mi mamá lloraba con las manos cubriéndose el rostro. Los únicos adultos responsables en la casa estaban aterrados. Ninguno de nosotros se atrevió a decir nada, pero no fue necesario, pues escuchamos todo con la llamada que le hizo mi papá a uno de sus hermanos. «Vimos a Mario y a Bere en la ventana». Cuando escuché eso, hasta ganas me dieron de llorar. Mario era el tío que había fallecido aquella mañana, y Bere era una prima que fue atropellada un año antes. Mi padre discutió con su hermano de manera muy acalorada. No lo escuché, pero por lo que decía, creía que mi padre estaba haciendo una broma pesada y de mal gusto. Poco sabía él que esto era cierto. Mis papás se quedaron en nuestra habitación durmiendo en sillas durante el resto de la noche. No se atrevieron a salir. Obviamente yo nunca vi lo que sucedió de verdad, pero mis padres afirman que vieron a estas dos personas observándolos en la ventana con rostros firmes e inexpresivos. Cerraron las cortinas de la ventana de nuestra habitación por miedo a que el fenómeno sobrenatural se volviera a repetir. Nunca he alcanzado a entender esta tradición familiar de enterrar a todos nuestros muertos afuera de la casa de mi abuela en su rancho. Claro, tener nuestro propio cementerio hace que nuestros difuntos se levanten y nos visiten.